Don Quijote do Flamingo nació en un mundo de lujos y privilegios absolutos, formando parte de los dragones celestiales, una clase de nobleza inalcanzable y venerada que vive en la ciudad sagrada de Marilloa, apartada de las dificultades y miserias del mundo exterior. Desde su infancia, do Flamingo vivió rodeado de riquezas inimaginables, servido por esclavos y protegido por el gobierno mundial. Para él, la vida no era más que una secuencia de deseos cumplidos al instante. La idea de que cualquier otra realidad fuera posible, de que existiera un mundo fuera de la nobleza, era simplemente inconcebible. La nobleza de los dragones celestiales estaba marcada por un desprecio absoluto hacia el resto de la humanidad, a quienes consideraban seres inferiores, simples herramientas para satisfacer sus caprichos. Este desprecio se reflejaba en cómo vivían, separados del mundo, en un entorno donde todo estaba diseñado para complacer sus deseos y mantener intacto sus estatus de seres divinos. Los dragones celestiales no veían a las personas comunes como iguales, sino como seres destinados a servirles sin cuestionamientos, sin derechos y sin valor propio. La vida de do Flamingo estaba tan profundamente arraigada en este sistema de poder y privilegio que cualquier otra forma de vida era impensable para él. Sin embargo, su padre, Don Quijote Homyn, era diferente a los otros nobles. Homyn, a pesar de su estatus, creía en la igualdad y en la justicia y consideraba que los dragones celestiales no eran superiores a los otros seres humanos. En su mente, vivir en la cúspide del mundo, aprovechándose de la opresión y el sufrimiento ajeno, era una vida sin verdadero valor. Para él, el estatus y los privilegios de los dragones celestiales eran una prisión dorada que los alejaba de la realidad humana. Esta convicción lo llevó a tomar una decisión impensable: renunciar al título de dragón celestial y descender al mundo común, junto a su esposa y sus dos hijos, do Flamingo y Rocinante. Homyn creía que al abandonar Marilloa y vivir como personas comunes, su familia podría experimentar la vida desde una perspectiva más humana y aprender a ver el mundo con otros ojos. Imaginaba un futuro en el que do Flamingo y Rocinante crecían comprendiendo el valor de la igualdad, en un entorno donde no dependerían de privilegios heredados, sino de sus propios valores y acciones. Para él, esta decisión representaba un acto de liberación, una oportunidad de redimir a su familia y de educar a sus hijos en una vida de respeto y humildad. Pero este sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla. La visión idealista de Homyn chocó brutalmente con la realidad. Al dejar Marilloa y trasladarse a un país común, esperaba encontrar paz y aceptación, pero lo que su familia recibió fue un recibimiento hostil y una vida de miseria. Los ciudadanos comunes, que habían sufrido durante años bajo el yugo de los dragones celestiales, veían en los Don Quijote la encarnación de la opresión y no estaban dispuestos a olvidar ni perdonar tan fácilmente. Para ellos, el hecho de que una familia de dragones celestiales viviera entre ellos no era motivo de alegría, sino una oportunidad de desquitarse. La familia Don Quijote pasó de vivir en la comunidad absoluta a enfrentarse al rechazo, la humillación y la violencia. Los ciudadanos, en un acto de venganza colectiva, volcaron su odio y resentimiento acumulado contra ellos, atacándoles sin piedad. Do Flamingo, que había crecido en un mundo donde era venerado y servido sin cuestionamientos, fue lanzado de golpe a una realidad en la que era despreciado y perseguido. Los lujos y la seguridad que antes tenían habían desaparecido, reemplazados por el temor y la desesperación. Las condiciones en las que vivía la familia se deterioraron rápidamente. Incapaces de adaptarse a una vida de pobreza y rechazo, la salud de su madre comenzó a decaer y la situación se tornó cada vez más desesperada. Las constantes agresiones, el hambre y la falta de recursos erosionaron a la familia Don Quijote, tanto física como emocionalmente. La madre de do Flamingo, frágil y enferma, no resistió mucho tiempo en esas condiciones y finalmente murió, dejando a sus hijos en una profunda tristeza y desamparo. Para do Flamingo, esta experiencia fue un golpe devastador. No podía entender por qué su padre había elegido renunciar a su estatus de dragón celestial y llevarlos a una vida de sufrimiento. La muerte de su madre sumió a do Flamingo en una mezcla de tristeza y furia que comenzó a transformarse en odio. No solo había perdido a su madre debido a las terribles condiciones en las que vivían, sino también experimentaba la crueldad y el desprecio de la gente que los rodeaba, gente que no mostraba compasión y que los trataba como si fueran responsables de los abusos de los dragones celestiales. Para él, todo el sufrimiento que estaba pasando se debía a una decisión absurda de su padre, quien, cegado por sus ideales, los había condenado a una existencia miserable. Mientras Rocinante intentaba adaptarse, do Flamingo se encontraba cada vez más consumido por el resentimiento hacia su padre. En
sus ojos, Homin no era un noble moral, sino un traidor que había sacrificado a su familia en nombre de una causa que solo había traído dolor y muerte. Cada día que pasaba en la pobreza, cada insulto y golpe recibido por los habitantes del pueblo alimentaban aún más su odio. No podía entender cómo su padre había sido tan ingenuo, cómo había cambiado una vida de lujos por una de sufrimiento, y este sentimiento se convirtió en una semilla oscura que germinaba dentro de él. Finalmente, este resentimiento alcanzó un punto de no retorno. Doflamingo no podía soportar más el dolor, la miseria y la vergüenza. En su mente, la única forma de librarse de este sufrimiento era eliminar la causa que lo había provocado. Después de experimentar lo que podría ser el momento más traumático de su vida, Doflamingo, cegado por el rencor y la ira, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Asesinó a su propio padre. En un acto de venganza y desesperación, creyó que acabar con la vida de Homin le devolvería el control que había perdido, eliminando la causa de todo el sufrimiento que había vivido desde su infancia. Para Doflamingo, matar a su padre no solo fue una forma de liberarse de las cadenas de la pobreza y la humillación, sino también un símbolo de ruptura con el idealismo y la debilidad que percibía en los valores de Homin. Este asesinato marcó un punto de inflexión en su vida. Ya no era el niño noble que había conocido el lujo y la protección absoluta. Ahora se había transformado en alguien completamente distinto, en un joven consumido por el odio y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar el poder que creía merecer. Habiendo despertado el haki del conquistador en el momento más desesperante que tenía enfrente, acabó siendo influenciado por Trébol, el cual poco a poco fue erosionando la mente de Doflamingo y lo convenció a convertirse en pirata. Decidido a no vivir bajo las limitaciones de la gente común, abrazó la piratería y la violencia como herramientas para construir su propio imperio. En lugar de buscar la redención o paz, se dejó consumir por su ambición y resentimiento. Formó la tripulación Don Quijote, atrayendo a seguidores con promesas de poder y lealtad inquebrantable, y reunió a individuos tan despiadados y leales como él, creando una familia de piratas que lo acompañarían en su ascenso. Doflamingo no buscaba ser un simple pirata. Su objetivo era recuperar el estatus y la influencia que había perdido e imponerse sobre aquellos que lo habían despreciado. Con esta determinación comenzó a acumular riqueza y tejer alianzas en el bajo mundo, adentrándose en el tráfico de armas y construyendo conexiones con figuras poderosas. Su ambición no tenía límites y su resentimiento hacia los dragones celestiales y el gobierno mundial lo motivó a chantajearlos, con la esperanza de recuperar su estatus de nobleza. Aunque nunca logró ser readmitido en los dragones celestiales, Doflamingo aprovechó cada oportunidad para consolidar su poder, infiltrándose en el gobierno mundial, convirtiéndose en uno de los Ichibukai. Doflamingo pronto encontró en el reino de Dressrosa el lugar perfecto para consolidar su dominio. A través de una combinación de crueldad y manipulación, se apoderó del trono, derrocando a la familia real Riku y estableciendo un régimen de terror. Su control sobre el reino de Dressrosa no era solo político, utilizaba su fruta del diablo, la Ito Ito no Mi, para someter y manipular a las personas, incluso súbditos más cercanos. Con hilos invisibles, literalmente movía los hilos de quienes lo rodeaban, mostrando un dominio total sobre el reino y manteniendo una apariencia de paz y prosperidad mientras en las sombras se ocultaban secretos oscuros. También, con la ayuda de la fruta de Sugar, fue convirtiendo poco a poco en juguetes a aquellos peones que le molestaban, haciendo que estos desapareciesen de la memoria de su familia, conocidos y amigos. Bajo su gobierno, Dressrosa se convirtió en una fachada, un paraíso aparente donde los ciudadanos eran felices y prósperos en la superficie, pero por debajo de esa imagen ideal se escondía una realidad brutal de abuso y opresión. Manipulaba los recuerdos y sometía a sus detractores, eliminando cualquier oposición con mano de hierro y asegurándose de que todos los ciudadanos vivieran en un estado constante de temor y obediencia. Este régimen era, para Doflamingo, una representación de su visión de la vida, un mundo donde los fuertes dominan y los débiles solo existen para servir a sus superiores. Dressrosa ya no era solo un reino bajo su control, era el símbolo de la venganza de Doflamingo contra todo lo que alguna vez había perdido y lo que aún le quedaba por perder, porque pese a que su hermano Rocinante había vuelto después de haber estado un montón de tiempo desaparecido y aparentemente estaba alineado con los planes de Doflamingo y ayudándole en su tripulación, al final resultó estar trabajando para la marina y haberle traicionado robando la fruta Ope Ope no Mi, una fruta que Doflamingo codiciaba, solo para salvar la vida de un simple niño llamado Lo, que había entrado en su tripulación como un mero aprendiz y que al final Rocinante había adoptado para intentar curar su enfermedad, la cual le estaba llevando lentamente a la muerte, haciendo así que se desvelasen sus verdaderos colores y que al final acabase traicionando a Doflamingo, obligándole de esta manera a matarle a sangre
sangre fría. Habiendo matado a su hermano y habiendo perdido la Ope Ope no Mi, solo le quedaba el control de Dressrosa, que le dio a Doflamingo un sentimiento de invulnerabilidad y poder absoluto. El odio de Doflamingo se extendía al propio mundo que lo había rechazado. No podía olvidar el desprecio con el que fue tratado tras la caída de su familia y, en el fondo, cada acto de crueldad, cada manipulación y cada alianza oscura era un eco de ese niño herido y furioso que nunca logró superar el abandono de su posición como dragón celestial. Así, Dressrosa se convirtió en su propio teatro de venganza, donde encarnaba la brutalidad que una vez había sufrido, como si recrear ese dolor en otros fuera su única forma de redención. Doflamingo gobernaba con mano de hierro, viendo a todos como piezas en su tablero de ajedrez personal. Su vida se centraba en el control y la manipulación, y su obsesión por el poder se convirtió en el reflejo exacto de lo que más odiaba. Un ser despiadado que trataba a los demás como meros instrumentos para satisfacer su ansia de poder. A pesar de todo el poder que acumuló y el imperio que construyó, Doflamingo nunca pudo deshacerse del resentimiento que lo había consumido desde su infancia. Su odio hacia los dragones celestiales, el gobierno mundial y la humanidad en general lo impulsaba a ir cada vez más lejos en su búsqueda de dominación. Aunque tenía el control de Dressrosa y una posición privilegiada como Shichibukai, nada de eso lograba llenar el vacío y la rabia que lo definían. Su ambición de poder y su deseo de venganza lo convertían en un personaje trágico, alguien que se aferraba a una versión distorsionada de sí mismo y del mundo. Incapaz de encontrar satisfacción o paz, vivía atado a una eterna lucha por el control y el miedo a volver a perderlo todo. Su caída final, cuando Luffy y sus compañeros desmantelan su imperio, no solo marca el fin de su tiranía en Dressrosa, sino también la derrota de un hombre que nunca pudo escapar de su propia tragedia. Para finalizar, tenemos a Doflamingo en Impel Down, regocijándose del sufrimiento del propio mundo y viendo cómo poco a poco los pilares del mismo se van derrumbando. No sabemos si ha dejado todo lo que fue una vez completamente atrás o simplemente está esperando a su acto 2 cuando tenga la oportunidad de salir de Impel Down y volver otra vez a las andadas. Lo que sí está claro es que la retorcida mente de Doflamingo está y seguirá estando podrida hasta el fin de los tiempos a causa de cada una de las desgracias que tuvo que pagar alguna vez. Pero lo que depara el futuro de Doflamingo lo dejaremos para otro vídeo.